¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, vamos a retomar lo último que estuvimos trabajando. Como ustedes recordarán en el video anterior, revisamos un poco el tema de instanciación de clases sin la necesidad de tener programada una clase de prueba. Entonces veíamos que en esta tarea nos apoyó BlueJ, que de una manera relativamente simple me permite probar tanto constructores como los distintos tipos de métodos que dan comportamiento a un objeto en particular. Detectamos en esas pruebas que teníamos algunas inconsistencias con respecto al estado del objeto, como por ejemplo se permitía la recepción de valores negativos, se permitía por ejemplo definir una cantidad de café superior a la capacidad, entre otros. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, antes de comenzar a trabajar con el diseño de la clase de prueba, vamos a mejorar la programación de nuestra cafetera. Entonces lo que voy a hacer en este caso es, aquí está mi cafetera como la teníamos trabajada en la última parte, y lo que voy a hacer es, voy a generar una nueva clase a la cual voy a llamar cafetera mejorada, ¿sale? Entonces voy a definir el nuevo nombre, que sería la cafetera mejorada. Recuerden que la herramienta me manda un mensaje de advertencia indicándome que la clase que tiene guardada o definida se llama cafetera y yo estoy generando un archivo con un nombre diferente. En este caso le voy a decir que sí guarde de cualquier forma. Entonces, bueno, voy a hacer un cambio en la documentación y evidentemente la clase, que se llama mejorada. Ok. ¿Cuáles son los cambios en particular que tenemos? Bueno, recuerden ustedes que tenemos un constructor por parámetros que de entrada estamos garantizando, porque lo definimos nosotros, que el estado del objeto creado bajo este constructor siempre tendrá un estado consistente, es decir, una capacidad definida, una cantidad que de momento no supera la capacidad y se encuentra en este momento apagada. En donde nos encontramos el primer problema fue directamente con el constructor por parámetros. Recuerden que en este caso el constructor por parámetros lo que está haciendo es tomar, en este caso, la información que le proporcione el usuario justamente por parámetros, y ahí es donde debo de tener mucho cuidado, porque no puedo garantizar que el usuario vaya en este caso a hacer exactamente lo que deba. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a justamente agregar algunas estructuras de decisión que me permitan proteger la integridad del objeto que está creado. Bueno, hay dos maneras a partir de las cuales podríamos realizar este proceso. Una sería hacer la modificación directamente sobre el constructor por omisión. Sin embargo, recordarán ustedes que aun cuando el objeto se crea en un estado consistente, tengo un conjunto de métodos que son los métodos modificadores que podrían brincarse ese estado consistente, ya que son modificaciones directas para el estado de los atributos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o lo que se recomendaría? Entonces, para evitarnos el estar duplicando código, que eso es lo que sucedería si hiciera la protección directamente sobre el constructor por parámetros y posteriormente en cada uno de los métodos set, lo que vamos a hacer en este caso es vamos a dejar la protección solamente en un lugar. ¿Cuál va a ser el lugar que vamos a definir? En este caso, los métodos set, ¿sale? Entonces los métodos set me permiten modificar el estado de un objeto. Luego entonces cualquier modificación que vayamos a hacer, incluso la que tiene definida el constructor por parámetros, lo vamos a hacer a partir de los métodos set, que van a ser los métodos que van a estar protegidos. Bueno, me encuentro con el primero de los métodos, que es el método que me permite establecer la capacidad de la cafetera. Aquí recuerden que para el problema que estamos planteando no tenemos límite en cuanto a cuánta capacidad podemos definir para la cafetera. Si las restricciones del problema nos dijeran no puedes generar cafeteras de más allá de 5 litros, por ejemplo, bueno, esa es una restricción que tendríamos que considerar, pero en este caso no tenemos un límite hacia arriba. Sin embargo, algo que no puede suceder al momento de definir una cafetera es que, por ejemplo, definamos una cafetera con capacidad negativa o cero. Eso es uno de los aspectos que deberemos de cuidar. El otro problema que encontramos de consistencia, si ustedes recuerdan, es que cuando probamos todos los métodos
de la cafetera creada por omisión, la cafetera se encuentra apagada. Y entonces la cafetera me permitió realizar todas las tareas sin darme cuenta que la cafetera estaba apagada. Entonces, uno de los aspectos que adicionalmente vamos a tratar de verificar es justamente que la cafetera se encuentre encendida para que los métodos puedan funcionar. Entonces, esas son varias de las cosas que estaremos realizando en este caso para las mejoras que tendrá esta cafetera. Bueno, vamos a comenzar con el método setCapacidad. Entonces, ustedes recordarán que tenemos tres atributos. Dos enteros, que son capacidad y cantidad, y un valor booleano, que es el que me permite saber cuál es el estado que tiene la cafetera, que se llama encendido. Entonces, si encendido es en true, significa que la cafetera está encendida. Si está en false, significa que la cafetera se encuentra apagada. Entonces, a partir de este atributo es como nosotros vamos a poder controlar y vamos a poder verificar si la cafetera se encuentra encendida, entonces realizar la tarea indicada, y si no, avisarle en este caso al usuario que no se puede realizar en este sentido la tarea. Entonces, bueno, vamos a comenzar a proteger en este caso el método capacidad y vamos a colocar una estructura de decisión. Entonces, recuerden que cuando tengo una variable o una expresión booleana en donde ya se asegure que la evaluación me va a entregar justamente dos posibilidades, en este caso true o false, ya no necesito hacer la pregunta. Es decir, aquí estaría de más que yo dijera si encendida es true. Ya no tiene ningún sentido porque justamente encendida ya tiene esa capacidad de respuesta. Entonces, aun cuando esto podría realizarlo, resulta una codificación extra que no es necesaria porque el mismo atributo ya me estaría dando la respuesta. Entonces, aquí, si encendida es verdadera, es decir, en true, aquí se recibirá un true, lo cual significa que la condición es verdadera y entonces podremos comenzar a trabajar. Entonces, si la cafetera está encendida, no voy a hacer directamente la inicialización del atributo capacidad, sino que voy a poner una pregunta adicional. Es decir, vamos a verificar en este caso que el valor que está mandando el usuario, ¿cuál es el valor que está mandando el usuario? En este caso, cap. Entonces vamos a garantizar que ese valor sea mayor que 0. Entonces, si está encendida y si el valor de la capacidad que me está mandando como parámetro es mayor a 0, entonces voy a tomar este valor que me hayan proporcionado y con esto voy a inicializar el atributo capacidad. ¿Sale? Si resulta que la capacidad es 0 o es negativa, entonces en este caso le voy a mandar un mensaje al usuario. Vamos a utilizar aquí el método println y entonces le indicaremos que la capacidad no puede ser 0 o negativa, para que el usuario sepa que no se realizó en este caso ningún cambio. ¿Sale? Y eso sería la respuesta en el caso de que esta condición fuese falsa. Ahora bien, tengo una condición inicial que era si la cafetera estaba encendida. Si la cafetera no está encendida, entonces voy a colocar este segundo else y vamos a mandarle también un mensaje al usuario. En este caso le estaríamos indicando a través nuevamente del método println que la cafetera está apagada. Está apagada. Bueno, entonces voy a habilitar en este caso la indentación para que entendamos cómo queda la estructura de este método. La voy a quitar para no meter ruido. Entonces vean, aquí está mi primera condición. Si la cafetera está encendida, verifico si la capacidad es positiva y mayor a 0. Si es así, actualizo la capacidad con el valor que me indique el usuario. En caso de que esta condición sea falsa, entonces el usuario recibirá este mensaje en donde indicamos que la capacidad no puede ser 0 o negativa. Ven que ahí está el punto y coma para que se pierda un poco en la edición, pero en el archivo que subiré ahí estará perfectamente indicado. Y en el caso de que de entrada esta condición no se cumpla, pues no se realizará este cuerpo de decisión, automáticamente vendrá a la rama falsa, en el cual estaremos indicando que la cafetera se encuentra apagada. ¿Sale? Entonces, bueno, esta sería en este sentido la protección que tendríamos para el método setCapacidad.
Voy a hacer exactamente lo mismo para el método setCantidad. Entonces, nuevamente, comenzamos. Voy a preguntar si la cafetera está encendida. Si la cafetera está encendida, ahora, en el caso de la cantidad. Recuerden que aquí no voy a permitir, por un lado, cantidades negativas como sucedió con la capacidad, pero uno de los aspectos que también debo de cuidar es que la cantidad, en este caso que se va a establecer de café, recuerden que no debe de superar a la capacidad de la cafetera. Entonces, justamente esos van a ser dos aspectos que voy a estar verificando. Entonces, en primer lugar, voy a revisar que la cantidad de café no sea, en este caso, que sea menor o igual que la capacidad. Entonces, si está encendida y si la cantidad es menor o igual que la capacidad, entonces podríamos en este caso definir la cantidad. Pero recuerden que tengo una condición adicional. En este caso, la condición adicional tendría que ser que la cantidad forzosamente tiene que ser positiva. Entonces vamos a agregar aquí una condición adicional. Vamos a poner que la cantidad tiene que ser mayor a 0. Eso significa que las cantidades de café tienen que ser positivas y además la cantidad debe de ser de un valor menor o igual al menos que la capacidad que tiene definida en ese momento la cafetera. Entonces, si estas condiciones se cumplen, entonces voy a tomar el valor que me está indicando el usuario y con esto voy a establecer el valor de la cantidad de café. Si esta condición no se cumple, entonces nuevamente le voy a mandar un mensaje al usuario a través del método println, system.out.println, y le voy a indicar que la cantidad no puede ser negativa o mayor. Voy a dividir aquí la cadena para que la podamos observar toda. Entonces no debe de ser negativa o mayor. Aquí pongo un más para que se pueda partir la cadena y se pueda concatenar. O mayor que la capacidad de la cafetera. Vean que en este caso estoy dejando un espacio explícitamente enseguida de la cadena mayor para que cuando se concatene con la segunda cadena no queden estas dos cadenas pegadas, ¿sale? Entonces recuerden, esta es la respuesta que daremos en el caso de que esta condición no se cumple. Ahora bien, si esta condición no se cumple, tal y como hicimos arriba, lo que voy a hacer aquí es poner un else con el mensaje system.out.println. En este caso diremos la cafetera está apagada. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar la indentación. Ahí está, la quito para no generar ruido. Y entonces nuevamente, si la cafetera está encendida y la cantidad de café es positiva y menor o igual que la capacidad, tomamos el valor que me indique el usuario. En el caso de que no, muy importante, vean que aquí no estoy haciendo ninguna modificación sobre la cantidad. Entonces simplemente el usuario recibe, en este caso, el mensaje correspondiente para que sepa qué es lo que está sucediendo, y en el caso de que de entrada la cafetera no se encuentra encendida, pues justamente eso es lo que le indicaremos al usuario. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a, en el caso de set encendida, aquí no hay mucho más que hacer, simplemente verificar, porque aquí solamente tengo dos posibilidades, o me dan un verdadero o me dan un valor falso. Entonces lo único que voy a hacer en este caso, verificar, es, o podría en este caso no tener sentido en este caso el hacer la verificación. Vean que aquí pues en realidad no hay mucho que pueda hacer. Si la cafetera se encuentra encendida, lo único que voy a hacer es apagarla, y si está apagada la voy a poner encendida. Y aquí no me debo de preocupar absolutamente nada más, porque los métodos en este caso que tienen que ver con el comportamiento propiamente de realizar alguna otra operación, ya le estoy colocando la protección. Entonces aquí podría dejar simplemente este método. Ya si eventualmente el usuario no manda en este caso un valor booleano, pues lo que va a suceder con el programa es directamente detenerse por seguridad, y ahí eso es lo peor que va a poder pasar. Entonces, bueno, el método encendida lo voy a dejar así como está. Ahora, estos métodos que son los métodos calculadores, aquí sí habrá que cuidar justamente que cuando la cafetera esté apagada,
pues no me vaya en este caso a dar ninguna respuesta. Ahora, bien importante, en el caso de que la cafetera se encuentra apagada, aquí debo de tener mucho cuidado porque resulta que estos métodos sí me dan respuesta. Es decir, en este caso no puedo dejar simplemente dentro de una condición el return, porque si lo dejo dentro de una condición, como no sé si esa condición se vaya a cumplir, el compilador me va a mandar por ahí un problema. Sale un problema porque le estaré indicando que le hace falta un return. Lo voy a hacer justamente en esta primera parte para que ustedes lo vean y entonces explicaré qué es lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, voy a hacer exactamente la misma verificación. Recuerden que ya en estos métodos calculadores lo que voy a hacer, al menos para este método en particular, es simplemente asegurar que la cafetera se encuentra encendida para poder dar una respuesta. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner igual que arriba, si encendida. Entonces lo que voy a hacer es devolver en este caso o realizar en este caso la operación. ¿Sale? Ahora bien, en el caso de que no, bueno, la voy a dejar así para que podamos ver. Voy a verificar aquí en este sentido la indentación. Vean que ahí quedó la indentación marcada. Vamos a ver si, como les comentaba, el compilador me indica que hace falta un retorno. Voy a hacer la compilación para que veamos qué es lo que está sucediendo. Vean, aquí estamos teniendo... claro. Vean aquí, recordarán ustedes que al inicio hice una modificación de la clase se llama cafetera mejorada y no hice la modificación sobre los constructores. Vean que los estoy dejando como cafetera, entonces lo que me está diciendo es que este método no es válido, al menos no para la definición que estoy indicando. Entonces voy a corregir aquí los métodos cafetera. Para los constructores tiene que ser cafetera mejorada en los 3 que tengo definidos y que ya habíamos platicado en su momento. Cafetera mejorada y cafetera mejorada. ¿Sale? Voy a volver a compilar para que veamos el proceso. Aquí está. Entonces vean aquí. Este es el método que acabo de modificar. El método está lleno. Vean que aquí el error que me está indicando Java para este método es que tiene un error en donde le está faltando la sentencia return. Entonces recuerden, cuando nosotros estamos trabajando con métodos que me dan respuesta, es decir, métodos que tienen tipo de retorno, no puedo colocar o dejar simplemente el return dentro de una estructura de decisión, porque lo que está detectando es que no sabe si eventualmente esto siempre se va a cumplir. Entonces, si esto siempre se cumple, siempre voy a tener un return. Pero en el caso de que esto no se cumpla, entonces lo que dice Java es, ¿qué voy a hacer cuando no haya o no pueda entrar a este cuerpo de decisión? Porque tú me estás indicando, y así lo tengo marcado, que yo debo de devolver un valor booleano. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí un else. Lo voy a dejar, pero en realidad no lo necesito. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí simplemente para que quede mucho más claro. Vamos a poner aquí return false. Entonces voy a agregar en este caso la condición. Entonces voy a decir boolean me va a devolver en este caso un verdadero si está llena y en este caso falso en cualquier otro caso. Entonces vean, si no está encendida o en el caso de que esté encendida, bueno, se va a verificar esto y vamos a poner aquí agregarle false en caso contrario o en caso de que la cafetera esté apagada. ¿Sale? Entonces, para que el usuario sepa que el falso lo puede devolver por dos consideraciones. O puede ser que en efecto no esté llena la cafetera, por eso se devuelve falso, o bien porque la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces es bien importante que nosotros, vean aquí, estoy colocando dos sentencias return, pero están dentro de una estructura de decisión. Entonces, recuerdan que ya les había comentado, dentro de los métodos que devuelven solamente podemos tener un return, pero ese return es siempre y cuando no se encuentre dentro de estructuras de decisión. Si está dentro de estructuras de decisión, como este es el caso,
vean que puedo tener dentro del método dos sentencias return, pero muy importante, no es que vaya a devolver dos cosas. Recuerden ustedes que en este caso depende del cumplimiento de la condición el saber cuál de esos return son los que van a estar operando. Si ahora compilo de nuevo mi programa, voy a compilarlo. Esperamos un momento, vamos a ver qué nos diga. Vean aquí, ya no tengo ningún problema con la compilación. Ya no tiene problema porque entonces ya sabe que si no entra a este cuerpo de decisión, entrará a este, pero eso garantiza ahora que en cualquiera de los dos escenarios siempre vamos a tener una sentencia return. ¿Sale? Bueno. Entonces esa es la razón por la cual estoy colocando explícitamente para este método que siempre va a devolver un valor falso si la cafetera se encuentra apagada. Bueno, voy a hacer algo muy similar para el método está vacía. Entonces en el caso del método está vacía voy a hacer lo mismo. Si se encuentra encendida vamos a devolver la cantidad y si no vamos a poner aquí un return false. Voy a verificar la indentación, me quedó ya indentado y vamos a ponerle aquí devuelve true si la cafetera está vacía, falso en caso contrario o si la cafetera está apagada. ¿Sale? Bueno, recuerden, bien importante, avisarle al usuario cuándo o cuáles en este caso los escenarios que vamos a tener para las posibles respuestas del método y sepa en este caso qué es lo que va a hacer o las decisiones que va a tomar una vez que obtenga la respuesta cuando esté probando los objetos de esta clase. Bueno, vamos con el método llenar cafetera. Nuevamente, en este caso lo que vamos a hacer al igual que hace rato es verificar si encendida. Entonces voy a llenarlo a la capacidad y le vamos a poner aquí un else. Si no, pues le voy a avisar al usuario system.out.println la cafetera está apagada. Quizás a lo mejor aquí convendría poner un mensaje un poco más explícito indicando que la cafetera está apagada y por lo tanto no se llenó, ¿no? Pero bueno, espero que con el simple hecho de recibir el mensaje de está apagada el usuario entienda que dado que está apagada pues no se pudo llenar, ¿sale? Bueno, voy a hacer la verificación en este caso de indentación para que ya vayan quedando mis métodos indentados correctamente y ya no tengamos problema. Bueno, ahí está el método llenar. Voy a hacer exactamente lo mismo con el método vaciar. Voy a decir si la cafetera está encendida, entonces vacíala. Si no, mándale el mensaje system.out.println la cafetera está apagada. Verifico mi indentación. Ahí está. Ya quedó programado. Vamos al método servir taza de café. Entonces nuevamente en el caso del método servir taza de café lo que tengo que hacer es lo mismo. Ya tenía esta verificación para saber si puedo servir la taza de café. Ahora no solamente necesito que no esté vacía o que tenga al menos los 150 mililitros, sino además necesito que la cafetera se encuentre encendida. Entonces vamos a agregar esta condición. Vamos a decir si encendida. Entonces realiza esto que tienes aquí y si no, pues dile al usuario con un println la cafetera está apagada. Bueno, vamos a hacer la revisión de indentación. Entonces, si está encendida, revisa que haya suficiente café para servir y si es así lo sirve. En caso contrario, indica que no hay café y si esta condición no se cumple, entonces lo que estaremos indicando es que la cafetera se encuentra apagada. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con servir la cantidad de café. Entonces, uno de los primeros aspectos es verificar que está encendida. Entonces, sí, encendida. Ahora, tuvimos un problema al probar el método servir cantidad porque recuerden ustedes que aquí yo estoy asumiendo que está pidiendo una cantidad de café.
pero esto nada más está marcado como un valor entero. Y un valor entero puede ser positivo o negativo, de manera que si el usuario manda un valor explícitamente negativo, pues muy probablemente lo que va a suceder aquí, se va a cumplir esta condición siempre y cuando la cafetera no esté vacía. Entonces lo que va a hacer es va a mandar el valor negativo aquí, que está recibiendo aquí, lo va a mandar aquí. Y vean que en este caso estoy restando. Entonces si resto una cantidad negativa, en realidad estaría sumando y ahí tenemos una inconsistencia, ¿sale? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es vamos a agregar una condición. Es decir, no solamente me interesa que esté vacía, no me interesa solamente que la cantidad sea mayor o igual que la cantidad que está pidiendo el usuario, sino que además necesito garantizar que el valor de cantidad sea positivo. ¿Sale? Entonces, si está encendida, entonces vamos a realizar esto. En el caso de que esto no se cumpla, ahora, muy importante, vean, si el usuario manda una cantidad que es negativa y la cafetera no está vacía, entonces esta condición es verdadera. Pero si aquí recibe una cantidad menor a 0, esta cantidad es falsa. Y ya recuerden que estamos haciendo una evaluación en cortocircuito, es decir, estoy teniendo una condición que está trabajando con AND y en el momento en el que alguna de las partes de la condición se vuelve falsa, automáticamente la condición es falsa. Entonces eso significa que si aquí manda el usuario una cantidad negativa, esta expresión es falsa y entonces esto implica que sirvió café, pero la realidad es que no debe de servir café porque la cantidad no puede ser negativa. Entonces, vean que debo de tener mucho cuidado con el manejo de las condiciones porque aquí estaría diciéndole al usuario que sí le estoy sirviendo café aun cuando él está mandando una cantidad negativa. Entonces, quizás no sea la mejor idea colocar esta condición aquí. Entonces, vamos a dejar la condición como estaba y voy a poner dentro de el if de si está encendida, voy a poner la condición de si la cantidad es mayor a 0. Entonces, si está encendida, si la cantidad es positiva, entonces reviso que no esté vacía y que la cantidad que me está solicitando el usuario, en este caso, pueda solventarla con la cantidad de café que tengo disponible. Si eso sucede, entonces vamos a poder servir, en este caso, el café que me están solicitando. En el caso de que esta condición no se cumpla, como sucedía en este caso, es que aquí estaríamos devolviendo la cantidad igual a 0. Pero bueno, nuevamente ahí tenemos un problema. Porque si la cafetera está vacía, entonces significa que no puedo servir café, ¿sale? Y vean que en este caso iríamos a la condición de la cantidad es igual a 0. Entonces, bueno, ahí, si está vacía, bueno, quizás no tengan en este sentido tanto problema de verificar esta parte porque, pues, la cantidad se va a volver a 0. Debería de tener cuidado si es que el valor lo necesitara en una posición diferente o que no hubiera ningún cambio, ¿sale? Entonces, vean aquí, lo que está sucediendo es que lo pondría a 0, pero no hay ninguna inconsistencia, pues porque en efecto la cafetera en ese momento no tenía nada de café. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que estás tomando y hacia dónde los vamos a mandar cuando las condiciones sean falsas. Es decir, esta estructura va a quedar programada así como está y entonces voy a agregar en este caso un else. Este else que estoy colocando es justamente el que va a ser la rama falsa de esta condición. Entonces aquí le vamos a mandar un mensaje al usuario con print ln y le vamos a indicar que la cantidad solicitada debe ser positiva. ¿Sale? Y este tercer else es el que va a corresponder a la rama falsa de si no está encendida. Entonces vamos a poner aquí system.out.println. Vamos a poner aquí la cafetera está apagada. Vamos a verificar la indentación. Entonces, revisamos. Tengo aquí, si está encendida, se realiza todo lo que tengo aquí. Si no, la cafetera está apagada. Ahora,
Si la cantidad es positiva, entonces se realiza esto de aquí. Si no, la cantidad debe de ser positiva. Si esta condición se cumple, entonces se realiza esto, es decir, se sirve el café. Si esta condición no se cumple, entonces se sirve lo que se tenía y deja la cafetera vacía. ¿Sale? Entonces, bueno, ya quedó esta parte programada. Vamos, por último, y bien importante, vean aquí, estoy colocando varias condiciones, vean que no estoy agregando las llaves, no las estoy agregando porque recuerden que esto, así completito, es una sola instrucción. Por esas razones que aquí no necesito explícitamente marcar las llaves. Ojo, esto es solo una instrucción. Ustedes dirán, oye, pero hay dos partes, sí, pero no se realizan al mismo tiempo. Es decir, si se cumple esto, solamente hago esta parte. Pero si esto no se cumple, entonces solo hago esta parte. En cualquiera de los dos casos es una sola instrucción. Lo mismo sucede aquí. ¿Sale? No estoy agregando las llaves porque aquí hay dos partes de instrucción, pero no se están haciendo al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Recuerden que si enseguida del if tengo más de una instrucción, eso significa que estas dos instrucciones sí tendrán que ser obligatoriamente encerradas por llaves. Aquí no lo estoy haciendo porque solamente estoy teniendo una sola instrucción. Ojo con eso cuando estén codificando sus programas. ¿Sale? Bueno, vamos por los otros métodos que no han recibido modificación, que en este caso son los métodos get. ¿Sale? Entonces, en el caso de los métodos get, estos solamente tienen sentido de la misma forma siempre y cuando la cafetera esté encendida. Entonces, vamos con el primer método. Entonces, vamos a poner, si la cafetera está encendida, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a devolver la cantidad de café que tiene. Ahora, ¿qué va a pasar si no? Y ojo, es exactamente lo mismo que ya habíamos platicado con los métodos que tienen tipo de retorno, es decir, los métodos que me dan respuesta. No puedo dejar el return dentro de una estructura de decisión nada más porque no puedo garantizar que siempre voy a entrar aquí. ¿Sale? Entonces lo que tengo que hacer aquí es elegir qué es lo que voy a devolver. En este caso te estaríamos devolviendo un valor. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a devolver en este caso explícitamente un -1. Vamos a verificar en este caso la indentación. Ahí está. Entonces aquí en este caso en la documentación vamos a agregarle. Es un entero con la cantidad actual de café. Entonces vamos a poner aquí. Devuelve -1 si la cafetera está apagada. Entonces, ya sabe, ya no se sorprende el usuario porque cuando reciba un valor negativo va a decir, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, revisa la documentación y entiende por qué razón está devolviendo este valor -1. ¿Sale? Entonces voy a tomar esa misma idea para el método getCapacidad. Entonces voy a preguntar aquí, si está encendida, devolvemos la capacidad. En el caso de que no, pues vamos a devolver, en este caso, de la misma forma, un -1. Verificamos la indentación y agrego la capacidad de la cafetera. Devuelve -1 si la cafetera está apagada. En el caso de encendida, pues quizás ahí no tenga sentido darle una respuesta de encendida o apagada, porque al final me devuelve verdadero si está encendida y falso en caso contrario, que justamente es lo que es alguno de los dos estados que tengo. Entonces, este método en particular para este problema no le voy a colocar ninguna protección, pero ojo, eso depende del problema. No significa que siempre que tengamos un escenario de este estilo, no lo voy a proteger, depende nuevamente de las características del problema con el cual estoy trabajando. ¿Sale? Bueno, entonces ya hice la protección en todos mis métodos, lo único que me hace falta es hacer la modificación sobre los constructores. Entonces, una de las posibilidades que podría suceder es que hagamos la inicialización del objeto directamente con los métodos set. Eso sería lo más recomendable. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Los métodos set tienen una protección. Es decir, el método set funciona siempre y cuando la cafetera esté encendida. Pero no olvidemos, estoy en construcción. Es decir, la cafetera aún no existe. Entonces, ¿cómo voy a hacer una verificación de que esté, en este caso, la cafetera encendida si la cafetera apenas estoy haciendo que exista? Ahí tendríamos un choque entre la definición de los métodos set si hago que la construcción pase directamente por ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a garantizar en todo momento que el objeto después de la construcción
esté en un estado de consistencia, pero voy a necesitar en este caso tomar algunas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a comenzar con el primero de los constructores, que es el que recibe 3 parámetros. Voy a poner aquí el comentario. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es que necesito garantizar, en este caso, que la capacidad de café de la cafetera que me pase el usuario en construcción tiene que ser al menos positiva. Eso es uno de los aspectos que voy a garantizar. Vamos a poner aquí, vamos a decir si la capacidad es mayor a 0, es una capacidad positiva que es válida para la construcción de la cafetera. Vean que no lo estoy dejando igual a 0. No tendría sentido generar una cafetera con capacidad 0 porque no le podría poner nada de café. Necesito que sea diferente de 0. ¿Sale? Entonces, si la capacidad es positiva, voy a tomar este valor tal cual y con eso voy a inicializar la capacidad. Ahora, ¿qué pasa si no? Aquí es donde les comentaba que voy a necesitar tomar algunas decisiones. Si esto no sucede, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que yo como programador voy a garantizar, voy a resolver el problema que está teniendo la construcción. Es decir, vamos a pensar que el usuario me manda una capacidad negativa. Eso no puede suceder para construir una cafetera. Entonces, no voy a pasar por este cuerpo de decisión. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, si el usuario me manda, o siempre que me mande, en este caso, una capacidad que sea negativa, lo que voy a hacer es voy a inicializar yo. Por ejemplo, voy a poner la capacidad de la cafetera en 2 litros. ¿Por qué en 2 litros? Porque estoy tratando de garantizar que el objeto quede en un estado de consistencia. Y ustedes van a preguntar, pero eso no fue lo que te pasó el usuario. Es correcto. Y aquí vamos a tener un pequeño problema, porque el usuario, aun cuando pase valores que sean completamente incorrectos y fuera de las restricciones del problema, el objeto siempre se va a crear. Entonces el usuario va a pensar que no importa los valores que se estén indicando, el valor siempre, o en ese caso el objeto siempre se va a crear. Entonces ya veremos cómo protegerlo esto desde la clase de prueba. Ahorita lo único que voy a hacer es mete los valores que tú quieras, pero internamente yo como programador me estoy asegurando que la cafetera siempre funcione. ¿Corresponden con los valores que me va a dar el usuario? Bueno, si son válidos, sí, pero si no, serán en este caso valores que yo estoy definiendo por omisión. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya tendríamos definida la capacidad de la cafetera. Enseguida voy a definir la cantidad. Nuevamente, aquí debo de tener una protección. Recuerden que la cantidad de café no puede ser en este caso mayor que la capacidad, y por esa razón es que vean que en primer lugar estoy validando lo que sucede con la capacidad. ¿Sale? Entonces, en el caso de la cantidad, vean que yo podría tener en este caso una construcción muy similar a la que puse allá arriba. Entonces voy a cambiar el comentario del lugar para tener espacio. Entonces, bueno, entonces vean que yo lo que tendría que hacer es nuevamente preguntar si la cantidad es en este caso positiva y es menor que la capacidad. Si eso sucede, entonces tomaría la cantidad para poder inicializar en este caso la cantidad, y si no, tendrá que tomar alguna decisión. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Voy a decir si la cantidad es positiva y además la cantidad es menor o igual que la capacidad que me acaban de definir, entonces significa que la cantidad de café que me estás indicando es una cantidad válida, y con eso voy a inicializar. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Si esta condición no se cumple, entonces nuevamente tengo que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser en este caso la decisión? Vamos a dejar a las cafeteras vacías. ¿Sale? Entonces nuevamente, si el valor que el usuario me mande aquí en construcción es un valor válido, esto significa que el valor es válido, toma ese valor e inicializa la cantidad. El valor que te mandó aquí no era un valor válido, es decir, era un valor negativo, quizás un 0, o me estabas mandando más cantidad de café que la capacidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a construir de todos modos el objeto, pero no con el valor que tú me estás proporcionando, sino en este caso con la cantidad igual a 0. Y el encendido pues lo voy a dejar tal cual. Aquí no necesito ninguna protección. Lo peor que va a suceder es que si el usuario me manda, por ejemplo, una cadena y yo estaba esperando un valor booleano, el programa se va a detener. ¿Sale? Pero no va a pasar absolutamente nada más. Bueno, entonces eso es lo que va a suceder, y esa sería de momento la recomendación que seguiríamos para nuestros constructores. Cuando van a hacer la programación del constructor, ustedes deben de garantizar siempre que el objeto después de la construcción sea, o que deje el objeto en un estado válido. Aquí nos vamos a tomar en este caso la libertad de poder tomar algunas decisiones en caso de que los valores que me indique el usuario no sean valores válidos, de la misma forma como lo estoy haciendo yo aquí. Voy a validar aquí la indentación, ya quedó
la indentación definida y bueno, eso es lo que va a suceder. Tengo un segundo constructor que es este, en donde también tengo exactamente el mismo, tendría eventualmente el mismo problema con respecto a la definición de la cantidad y de la capacidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner exactamente la misma programación que puse arriba, exactamente las mismas decisiones, es decir, si la cantidad, la capacidad, perdón, no es un valor válido, voy a definirla con la capacidad de 2 litros y si la cantidad tampoco es un valor válido, lo voy a dejar como cafetera vacía. ¿Sale? Es exactamente las mismas decisiones, pero no lo voy a escribir exactamente de la misma forma. Entonces, ¿cuál va a ser la forma que voy a utilizar? Bueno, vamos a utilizar esto que se conoce como if de una línea u operador ternario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vean, voy a regresar aquí. La estructura que debo de replicar es esta. Si la capacidad es mayor a 0, la capacidad será igual a cap. Pero si no, la capacidad será en 2 litros. ¿Sale? Es exactamente esta misma estructura la que tengo que replicar aquí. Bueno, ¿cómo la voy a replicar? La vamos a poner de la siguiente forma. Aquí va la inicialización, es decir, aquí voy a tomar mi decisión. ¿Cuál es mi primera parte? Esta verificación. La capacidad tiene que ser positiva. Eso es lo que voy a poner aquí. Capacidad tiene que ser positiva. Vean que esto está dentro de un if. ¿Cómo voy a indicar aquí el if? Lo voy a indicar así. Entonces esto lo leeríamos tal cual. Si la capacidad es positiva, ¿qué sucede? Si la capacidad es positiva, entonces, ¿con qué voy a inicializar la capacidad? Pues con el valor que me manda el usuario. Voy a hacer exactamente lo mismo. Si esta condición es positiva, ¿con qué voy a inicializar la capacidad? Pues la voy a inicializar con cap. ¿Qué pasa si no? Bueno, entonces el si no serían estos 2 puntos. Estos 2 puntos los leeríamos como else. ¿Con qué valor voy a inicializar la capacidad? Con 2 litros. Entonces, si no, ¿con qué valor voy a inicializar la capacidad? 2 litros. If de una línea o un operador ternario. Entonces vean, aquí está el if. ¿Qué hacer si la condición se cumple? Else. ¿Qué hacer si la condición no se cumple? Vean que aquí lo estoy haciendo para asignación. Entonces, vamos a poder utilizar este operador siempre y cuando estemos trabajando con asignaciones simples y no tenga que realizar ninguna tarea adicional. Es decir, si este cuerpo de if requiriera más de una operación, no puedo hacerlo con el operador ternario. Si este else tuviera que hacer más de esta tarea, tampoco podría hacerlo con el operador ternario. Si es más de una tarea lo que tiene que hacer y no es necesariamente asignación, entonces no puedo utilizar el operador ternario. Tendría que utilizar exactamente esta estructura con las llaves indicadas. ¿Sale? Entonces, mucho ojo. Esto solamente funciona porque estoy trabajando asignación, es decir, establecimiento de un valor fijo, dependiendo, en este caso, del valor que está indicando el usuario. Bueno, ¿qué hice en el caso de la cantidad? Mi condición es esta, la cantidad tiene que ser positiva y tiene que ser menor que la capacidad. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir aquí. Si la cantidad es positiva y además la cantidad es menor o igual que la capacidad, esto es pregunta. Si esto se cumple, inicialízalo con la cantidad. Si no, deja la cafetera vacía. Entonces vean que es mucho más rápido escribir esto que escribir esta estructura, pero significan exactamente lo mismo. ¿Cuál debo de ocupar? Con la que me sienta más cómodo, la que me cause menos ruido. Si a mí, cuando yo estoy programando, me causa mucho ruido el utilizar el operador ternario, no te preocupes, utiliza el if-else. Ya entendí cómo funciona el if-else y puedo entender o tengo la capacidad de entender cómo funciona el operador ternario, utiliza el operador ternario, pero no olvides, si vas a ocupar esto, esto funciona siempre y cuando sea una asignación de valor para una cierta variable. Y esa es la única instrucción que hacer en el caso de la rama verdadera y de la rama falsa, ¿sale? Pero las dos construcciones son equivalentes, tienen el mismo objetivo, pero se escriben de manera diferente, ¿sale? Bueno. Entonces voy a hacer la revisión aquí de sintaxis, de indentación, ya quedó la indentación. Vamos a compilar la clase para ver que no tengamos ningún, en este caso, problema.
Esperamos unos momentos a que nos avise el compilador que ya está. No tengo ningún error, entonces significa que todo está funcionando bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a probar que efectivamente esta protección ya esté funcionando directamente sobre nuestro programa BlueJ. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos en este caso a llevar hacia nuestra carpeta de prueba de BlueJ, donde estoy trabajando en este caso con mis clases. Voy a llevar aquí la cafetera mejorada. ¿Sale? Por aquí me dice que reemplace, ya había hecho una prueba, entonces voy a sustituirlo justamente con el código con el cual estamos trabajando. Entonces aquí le voy a reemplazar. En su caso no les puede proporcionar esto porque seguramente es la primera vez que lo van a agregar. Pero recuerden, lo agrego ya que me aseguré que está compilado. ¿Sale? También lo podría compilar allá, pero a mí en particular me resulta más sencillo verificar la programación en JGraphs y después nada más llevármelo a probar directamente con BlueJ. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a inicializar en este caso BlueJ para poder revisar este escenario, para poder verificar en este caso la prueba. Y vamos a ver en este caso cómo funciona y cómo ya se está comportando de manera diferente los objetos que vamos a tener en esta clase cafetera mejorada. ¿Sale? Bueno, entonces nos recuerden que ya habíamos tenido una clase cafetera que fue la primera que probé y aquí acabo de agregar la clase cafetera mejorada. Vean que me está indicando que tengo problemas. Vamos a la ventana de edición. Los problemas serán los mismos que ya habíamos platicado cuando pasé la primera vez la clase cafetera. Son problemas de codificación. ¿Sale? Entonces voy a corregir rápidamente estos problemas de codificación y en un momento regresamos. Bueno, ya que corregimos todos los errores de codificación, muy importante, en algún momento les había comentado que no era necesario que los corrigiéramos, pero ya estuve verificando y sí, de hecho, si no corregimos los errores de codificación, la compilación simplemente me va a marcar esos errores y no me va a dejar avanzar. Entonces, desafortunadamente sí tenemos que hacer la corrección de los errores de codificación. Si ustedes quieren ahorrarse el hecho de estar corrigiendo errores si es que van a hacer pruebas con BlueJ, pues la recomendación más simple sería pues no utilicen acentos, ¿no? Eso sería lo mejor y ya no tengo problemas al momento de pasar mis códigos hacia BlueJ para probarlos, tener que estar corrigiendo la codificación. ¿Vale? Esa sería simplemente recomendación. Bueno, ya están corregidos los errores de codificación. Voy a compilar. Vean que aquí ya me dice que la clase está... vean aquí me dice que la clase ya está compilada, que no tenemos ningún, en este caso, error de sintaxis. Bueno, voy a minimizar aquí. Ya tengo aquí la clase corregida. Entonces, bueno, voy a crear en este caso mi primer objeto. Lo voy a hacer a través del constructor por omisión. Bueno, pues ya habíamos platicado. Tengo que darle una referencia. Se va a llamar cafetera 1. Bueno, entonces ya tenemos métodos que protegen a mi objeto. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle si está llena la cafetera. Pues me dice que no. Está, en este caso, está en estado falso, ¿no? ¿Sale? Pues vamos a poner aquí. Vamos a ver si lo puedo llenar. Vean que aquí me dice que la cafetera está apagada. Voy a ver si puedo servir una taza. La cafetera está apagada. Voy a ver si puedo modificar la cantidad de café. Vean que van a decir, oye, ¿por qué te está pidiendo valor si la cafetera está apagada? Bueno, porque recuerden, voy a mostrar aquí en este caso el código. Voy a irme a cualquier método set. Lo que sucede con los métodos set es que antes de que haga la validación, por ejemplo en este caso de si la cafetera está encendida, primero necesito pasarle un valor. Entonces la razón por la cual está sucediendo esto es que estoy probando. Entonces aquí está simulando que el usuario está mandando este valor. Entonces si aquí le pongo un valor cualesquiera, ahora sí, entra la verificación y me dice que la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces vean, ya tengo la protección de los métodos. Ahora sí me está avisando que no puede hacer ninguna tarea porque la cafetera está apagada. Bueno, vamos a encenderla. ¿Cómo le hago para encenderla? Pues me voy al método set encendida y le cambio el estado de falso a true. Aceptar. Entonces ahora sí puedo preguntarle cuál es la cantidad de café. Recuerden que cafeteras construidas por constructor por omisión no tienen café. ¿Cuál es la capacidad? 1 litro. Ahora la voy a llenar. Vean, ya se puede, ya está llena. Vamos a ver la cantidad de café. 1 litro de café. Vamos a servir en este caso una taza de café. Ya la sirvió. ¿Cómo reviso? Voy a ver la cantidad de café.
850 corresponde. Voy a servir la cantidad de café. Aquí está, servir cantidad. ¿Cuánto? Ahí tenemos una protección. Recuerden que si ponemos un valor negativo, por ejemplo, voy a poner menos 150. Le voy a dar a aceptar. Me dice que la cantidad solicitada debe de ser positiva. Y no debió de haber ocurrido ningún cambio. Voy a la cantidad de café. 850. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está ya el objeto protegido. Ya está funcionando de acuerdo a lo que comentamos en la última ocasión. Vamos a construir en este caso un objeto. Voy a utilizar en este caso el constructor que solamente recibe 2 parámetros. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está. Se va a llamar cafetera 2. Recuerden que tenemos protección. Voy a poner aquí un objeto que sea válido. Es decir, un objeto que tenga de capacidad 5 litros de café y que tenga 1 litro de café. Recuerden que esta cafetera está apagada. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Voy a aceptar. Aquí está mi cafetera. Si le pido que me sirva una taza de café, la cafetera está apagada, ¿no? Pues, objeto consistente, ¿sale? Voy a crear un tercer objeto con el mismo constructor. Cafetera 3 se va a llamar, pero ahora le voy a poner valores negativos. Por ejemplo, le voy a poner menos 1 litro de café y le voy a poner una cantidad positiva, 500, por ejemplo. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí, vamos a darle a aceptar. Se crea la cafetera, vamos a ver qué sucedió aquí. Entonces voy a ir a la capacidad. Perdón, a encenderla, voy a encenderla primero para que pueda revisar la información. Entonces vamos a encenderla con el método setEncendida. La voy a poner en true. Y ahora le voy a preguntar cuál es su capacidad. Recuerden que mandé una capacidad negativa. 2 litros, que era justamente lo que yo definí en este constructor. Si la capacidad es positiva, déjame la capacidad que me indiquen. Si la capacidad es negativa, como fue este caso, inicialízala con los 2 litros. Y la cantidad, como si era una cantidad válida, la dejo en 500. ¿Sale? Bueno, vamos ahora a un cuarto objeto con el mismo constructor. Ahora voy a poner una capacidad válida que sea 1 litro y una cantidad negativa, medio litro. Voy a ponerle aceptar. Se crea el objeto, voy a encenderlo. True, para que le pueda preguntar. Ahora sí, vamos con la capacidad. Me dijeron 1 litro, eso está bien, pero la cantidad me dijeron que era negativa. 0. Y eso es porque cuando definimos el constructor, le dijimos si la cantidad es positiva y menor a la capacidad, déjala con la cantidad. Si es 0, perdón, si no cumple esa condición, déjala como 0. Y eso es justamente lo que hizo. Voy a definir un último objeto con el mismo constructor. Entonces en este caso voy a poner una cafetera con capacidad para 2 litros y una cantidad de 5 litros. Nuevamente estoy mandando un valor que no es válido. ¿Sale? Entonces vamos a aceptar. Se crea el objeto. Vamos a encenderlo. Recuerden, aquí siempre tengo que encender el objeto para que pueda tener acceso a sus métodos. Vamos a ver la capacidad. Me dijeron que eran 2 litros, pero me mandaron como cantidad 5 litros. La cafetera está vacía. Justamente, nuevamente, la restricción. ¿Sale? Bueno. Entonces vean que ya tengo una cafetera que funciona o que ya es, que está protegida, que ya está funcionando de mejor forma. Y entonces el siguiente paso, ya que tengo la cafetera mejorada, sería ahora sí, no utilizar la infraestructura de BlueJay para probarlo, sino crear una clase explícitamente de prueba que me permita a mí utilizar cada una de sus propiedades, cada una de sus características. Y en este caso la clase de prueba que vamos a construir, que eso será en la siguiente entrega, estará construida a partir de una estructura switch a forma de menú que me permita en este caso probar todas las capacidades que tengo para esta cafetera mejorada. Bueno, pues nuevamente, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo dejan en los comentarios del video o en el grupo o donde ustedes quieran. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.